Cuaderno de Economía llega gracias a Yachai. Crea tu tienda online hoy mismo en yachai.lab. Oh, the market's not so good today. Your stocks look kinda sick. In fact, they all drop down a point each time the tickers tick. Hola, la semana pasada el gobierno, el Ejecutivo en concreto, diseñó dos maniobras en el marco del estallido social que se dio a propósito del paro de transportistas y del paro de las pequeñas unidades familiares agrícolas en el Perú. Y esto evidentemente por el malestar a propósito de los precios o del sistema de precios leído desde la inflación, una inflación que es global, que es sistémica, que es temporal, pero esta temporabilidad todavía y aún no determina cuál será su punto de convergencia en castellano, cuándo acabará, ¿verdad? Bien, decíamos que diseñó dos maniobras. La primera tenía que ver evidentemente con un tema que hablamos ayer desde Cuaderno de Economía, que tiene que ver con el alza de la remuneración mínima vital, una alza que ya vimos que tiene un efecto totalmente inocuo y que desde luego no tenemos de momento las condiciones para este aumento en la remuneración mínima vital. Un aumento que desde luego todos y todas estamos de acuerdo, pero que tampoco signifique ello diseñar maniobras alrededor del salario mínimo vital efectistas, simplonas, populistas y antitécnicas. Ya habíamos hablado de eso ayer. Ahora queda hablar de esta exoneración temporal a propósito del impuesto selectivo al consumo y del impuesto general a las ventas, a los combustibles y a los alimentos al interior de la canasta básica familiar respectivamente. Concentrémonos en la canasta básica familiar, que es quizás la maniobra de exoneración temporal más interesante que ha diseñado este Ejecutivo, ¿verdad? Y es que pollos, huevos, aceite, harina, azúcar, leche son parte de una canasta diseñada en función a una capa pobre y a una clase media trabajadora, no una clase media privilegiada que tiene dos autos en la cochera, que tiene casa en la playa, que puede darse el lujo de comer faisán, codorniz, perdiz, lomo fino, picaña, vacío de lomo. No, la canasta básica familiar en concreto y a la que se refiere esta normativa, este proyecto temporal, ¿no?, de exoneración del IGB, es una canasta que está en función a los objetivos de desarrollo sostenible y en función a una ingesta calórica y proteica mínima que necesita, repetimos, las clases medias y las capas pobres y la clase media trabajadora en América Latina, ¿verdad? Y es también una maniobra que, como se indicó ayer y a propósito o respecto a la elevación del salario mínimo vital, una maniobra esta de exonerar del IGB a estos productos de la canasta básica familiar, igualmente inocua, torpe, tardía, tímida, no tiene ningún sustento técnico y tampoco va a favorecer tanto a la capa pobre como a la clase media trabajadora. ¿Por qué? Porque en primer lugar, vamos por partes. En primer lugar, tenemos, como hemos indicado muchas veces desde el Cuaderno de Economía, un contexto, un ecosistema a propósito de la formación de precios, a propósito del sistema de precios, leídos desde la inflación global, sistémico y temporal. Pero esta temporalidad está sujeta todavía y aún a una incertidumbre, porque las y los economistas no tenemos certeza de cuándo va a ocurrir la convergencia de esta inflación. En buen cristiano, ¿cuándo va a terminar la inflación? Tenemos un contexto bélico en Europa del Este que está provocando esta incertidumbre en función a la temporalidad de la inflación. No sabemos cuándo va a terminar. Hay una guerra ruso-ucrania que está presionando, por ejemplo, insumos claves dentro de los productos de la canasta básica familiar, como el maíz, como la soya, el petróleo, ¿no?, que de alguna manera explican justamente la inflación y el costo de la canasta básica familiar. Entonces, ajustar 18%, ¿verdad?, anunciando esto con bombos y platillos en provincia, desde un estadio, mencionando a Adolfo Hitler, qué sé yo, no tiene ningún efecto, no va a tener ningún efecto. No va a favorecer a las y a los más pobres, que son los más golpeados justamente por esta inflación. No va a favorecer tampoco a la clase media trabajadora.
Tenemos un contexto inflacionario, ya lo expliqué. Por otro lado, tenemos un contexto de mercados. Tenemos mercados monopólicos, oligopólicos, que provocan cuellos de botella alrededor de la distribución de productos básicos como el aceite vegetal, por ejemplo, por mencionar uno, como la leche, por ejemplo, por mencionar otro. Tenemos un contexto, además, donde los distribuidores no comercian por afición, comercian por lucro. Si tú tienes un ajuste del 18% en IGB sobre, no lo sé, pues ya ponle 10% el kilo de pollo en promedio, ¿cuál va a ser el efecto? 8 soles 20. Pero hay que sumarle el precio de venta al público. Tenemos entonces ahí una horquilla que no permite que ese 18% de disminución decante en un beneficio de la capa pobre. ¿Por qué? Porque inflación, precio de venta al público, precio de insumos, maíz, soya, petróleo, que presionan, van a ir diluyendo ese 18% ordenado de manera antitécnica desde el Ejecutivo, ¿verdad? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Bueno, evidentemente mitigar también tiene que ver con políticas públicas. Mitigar efectos fiscales sobre canasta básica familiar, por ejemplo, sobre ingesta calórica poblacional, muestral, poblacional focalizada, tiene que ver con políticas públicas, tiene que ver con gestión pública, tiene que ver con gestión de presupuestos. Y si tú no gestionas desde un presupuesto, si tú no gestionas como política de Estado y simplemente lanzas medidas para que transportistas no sigan presionando y bloqueando carreteras, no estás logrando mitigar una necesidad puntual, no estás logrando darle defensa y cobertura a la clase, a la capa pobre y a la clase media trabajadora contra este flagelo de la inflación. Nos encontramos pues frente a un gobierno que no tiene estrategia, que no tiene táctica, que no tiene maniobra, que no sabe moderar, que no sabe modular, que no sabe moderar el disgusto, la desaprobación, el descontento y que, repetimos, insistimos, su estrategia en función a necesidades puntuales, poblacionales, focalizadas, es así, cero, nula. Sobre todo en un 2022, donde también va a ser cero y nulo el rango de inversión privada, ¿verdad? Estamos a merced entonces a exoneraciones y aumentos de salarios que no van a tener ningún resultado efectivo ni a corto ni a largo plazo. Totalmente inocuos, totalmente torpes, tardíos y extremadamente tímidos. Espero sirva. Muchísimas gracias. Vaya, vaya, ¿qué tal entrevista tenemos hoy? Hoy nos visita el dueño de la aplicación web más hot de Latinoamérica, Apasionante.p. Registrar tu dominio es el primer gran paso. Cómpralo en yachai.lat y encarna tus sueños. Yachai.lat, tu tienda online hoy.